Hola, ¿cómo están? Si los bendiga, cada uno de ustedes. ¿Cómo están este día? Este día frío, ¿ah? Este día muy invernal. Ya se está despidiendo el invierno. Así que, pero estamos acá, pues, estamos aquí para poder este día agradecer al Señor con todo nuestro corazón, decirle al Señor, yo estoy más abrigado, ¿ah? Me abrigué, estaba con otro chaleco y me dio mucho frío, así que estoy súper abrigado, tengo otro chaleco encima. Oiga, ¿cómo está usted? Ya estamos ya en pleno septiembre, ya estamos a 7 de septiembre de este año 2022, siendo exactamente las 20:31. Estamos aquí para poder glorificar el nombre del Señor. Así que tengan muy buenas tardes. Eh, Dijeron que iba a llover, no llovió, pero bueno, no sé qué pasó con la lluvia. El día de ayer calor, antes de ayer calor también, y antes de ayer también calor, todos estos días con bastante temperatura alta, y anoche ya empezó a hacer más frío y ahora hace frío, está muy helado, pero aquí estamos. ¿Ya? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Ya? ¿Cómo ha estado la semana? Esperemos que bien, esperemos que muy, muy, muy bien. Jeremías, yo compartí una palabra ahí en el WhatsApp de las hermanas, Jeremías, que dice, porque yo sé los pensamientos, miren qué lindo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis en oración, y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Oiga, qué linda palabra esa, ¿ya? Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, ¿ya? Para hacer conforme a su gracia, su misericordia, su bondad sobre cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y dice después 31:11 dice, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Nunca más tendrán dolor, dice. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Oiga, pura palabra de bendición, pura palabra de esperanza, pura palabra de promesas de Dios para con nosotros, para con nuestras vidas, y en eso cada uno de nosotros tenemos que sentirnos agradados, contentos, felices. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque encontramos en Dios, el Dios Todopoderoso, nuestra esperanza y nuestra fuerza. Eso, nuestra esperanza y nuestra fuerza, y cada uno de nosotros tiene que sentirse esperanzados en un Dios tan maravilloso y tan glorioso. Le invito a que podamos orar al Señor, que podamos bendecir a Jesús, podamos exaltar el nombre de Cristo y darle al Señor toda nuestra adoración. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos muchas gracias porque eres tan bueno, misericordioso, bondadoso, Padre nuestro, Señor del cielo que estás en los cielos, Padre. En este día te queremos glorificar, Señor, y queremos exaltar tu gran nombre, Padre, y darte a ti toda gloria y toda alabanza en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Seas muy, muy bendecido, muy bendecido. Y bueno, tuvimos Santa Cena el sábado, tuvimos la Cena del Señor ahí, todos juntos, y agradecidos, siempre agradecidos del Señor, porque siempre Él tiene una palabra de bendición también para nosotros. Contarles que hoy día nos vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Ayer me sacaron una muela, así que voy a tratar de hablar lo menos posible. Así que vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato, a lo que nos convoca. Vamos a hacerlo más resumido, más cortito, ya por esa razón, ya. Así que vamos a ir de inmediato a lo que nos convoca.
Así que para que usted también esté ahí atento, ¿ya? En Pedro, estamos en Pedro, primera de la carta del apóstol Pedro, en el capítulo, estamos en el capítulo 3 ya, estamos en el capítulo 3 de Pedro. Pedro. Sí, capítulo 3. Estábamos del 8, pero ya lo hemos visto. Así que, pero vamos a partir del 14 para adelante, porque ahí ya quedamos el otro día. Y ahora vamos a ir del 14. Así que abra su Biblia ahí. Y vamos, no creo que avancemos mucho, ¿ya? Pero del 14 estamos, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si no, vuelve a insistir lo que él constantemente está señalando, o está diciendo: santificaos, o si no, santificad a Dios el Señor que en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios, ¿ya? Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, se salvaron por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y el que está sujeto, y a él, dice, está sujeto a todas autoridades y potestades. Ahí está. Oiga. Bueno, es un pasaje, siempre, cada vez que encontramos algo que no se... nos damos cuenta que siempre ahí el Señor nos va ahí a sorprender, nos sorprende con la palabra. Y nosotros hablábamos las veces pasadas, ya, bueno, todo lo que está hablando ahí el apóstol, ya, porque en realidad es harto lo que él nos muestra, nos habla, ya, nos está siempre y constantemente nos está señalando. Y decíamos que la importancia de lo que él nos señalaba, ¿ya? Y nos hablaba acerca de un mismo sentir, que todos tuviésemos ese mismo sentir para introducirnos en el resto, ese mismo sentir o ser del mismo sentir. Nos evitará, dice, esto evitará las divisiones, ser compasivos, esto nos ayudará a que el amor nunca falle en nosotros como cristianos, ser fraternales, esto nos ayudará a cuidarnos los unos a los otros, ser misericordiosos, esto nos ayudará a no practicar la injusticia, y tener un espíritu humilde, esto nos ayudará a evitar la soberbia y la altivez. Y después que nos habla todo eso, ya nos mete ya definitivamente, dice: pero si sufrimos, ya él, acuérdese la experiencia que él tenía, dice: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que es muy importante, ya, bienaventurados sois, porque por tanto, dice, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora, el pasaje, ¿por qué es tan importante cuando habla acerca de que si padecemos por causa, dice, por causa de la justicia? No es por causa de otra cosa, sino por causa de la justicia, ¿ya? ¿Y por qué es importante el pasaje para el creyente, para el cristiano, para el que ha dado su vida al Señor? Ya que tenemos la responsabilidad en ese sentido, ya, del padecimiento. Tenemos la responsabilidad de santificar a Cristo primero en nuestros corazones, ¿ya? Y Él debe ser primero en nuestra vida, como señala el mismo Señor Jesucristo en Marcos, Mateo,
¿ya? La importancia de tener al Señor Jesucristo en el primer lugar. Ahora, el cristiano también debe estar siempre preparado para presentar defensa, ¿ya? Una defensa propia, ¿ya? Una defensa que nos ayuda a cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, si padecemos o si sufrimos, ¿ya?, por causa de la justicia, lo primero que el Señor le dice que somos dichosos, bienaventurados o felices. Ahora, eso es como contradictorio, ¿no es cierto? Uno dice, pero ¿cómo si padezco voy a estar feliz? Ya voy a ser feliz, voy a estar dichoso, voy a ser... es como siempre como que hubiese una contradicción, ¿ya? Ahora, pero que si sufrimos por causa de la justicia, y ahí yo creo que Pedro tomó lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 5, cuando él habla acerca, en el Sermón del Monte 5:10, cuando dice, bienaventurados, dichosos, ahí está lo que es dichosos. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, cuando el mismo apóstol Pedro toma nuevamente esto que uno dice que debe ser bienaventurado, dichoso, feliz, si padecemos por causa de la justicia, ahí hay que hacer una gran diferencia, y él estaba tomando el mismo pasaje que el Señor Jesucristo había dado en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, cuando son bienaventurados si sois cuando padecéis por causa de la justicia, ¿ya? Ahora, toma lo mismo el apóstol, ¿ya?, dando a entender, ¿ya?, que si sufrimos por causa del Señor somos dichosos, pero si sufrimos por causa del pecado, ¿ya?, no somos bienaventurados, porque hace esa gran diferencia, ¿ya?, acerca de estas dos cosas, el sufrir por la causa de Cristo y el sufrir por las consecuencias de nuestro pecado. Son dos cosas completamente diferentes y que nosotros tenemos que tener bastante en claro acerca de eso. Ahora, Pedro nos exhorta, ¿ya?, a no tener miedo, a no amedrentarnos, a no tener miedo, ¿ya?, por causa de aquellos que nos maltratan. Porque va a haber un asunto de maltrato, ¿ya?, que tiene que ver con un maltrato no solamente físico, porque uno siempre lo relaciona el maltrato al maltrato físico, aunque sí puede existir, pero más bien a ese maltrato verbal, ¿ya?, ese maltrato verbal o ese maltrato no verbal de indiferencia porque eres creyente o eres cristiano, ¿ya?, porque eres seguidor de Cristo, porque hay un mensaje, un maltrato no verbal también, ese de indiferencia, de ignorarte, ya, porque eres creyente, o ese mensaje también verbal que te insulta por causa de que eres un canuto tal por cual, que eres un canuto que no sirve para nada, que eres un canuto que eres ladrón y un montón de cosas más. Y también el otro castigo o el otro sufrimiento tiene que ver el sufrimiento físico también. Nuestros primeros padres sufrían también todo este tipo de maltratos, ya. Si uno lee la historia chilena, no, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos? La historia chilena, nuestros primeros creyentes que vinieron a este país, y cuando tenían que predicar, no solamente no padecían solamente el sufrimiento verbal, que además era fuerte el sufrimiento verbal, no solamente sufrían el sufrimiento de ignorarlos, sino también el sufrimiento físico. El sufrimiento de no poder enterrar sus deudos, sus personas que habían fallecido, sus fallecidos, no tener tampoco de enterrarlo. Ya la historia es bien especial cuando uno hace la historia de Chile y un recorrido un poco la historia de Chile, de los cristianos en Chile. Ya nosotros una vez lo hicimos, bueno, más de una oportunidad, y partíamos
en el Cerro en el Cerro Santa Lucía, y en el Cerro Santa Lucía, como en la mitad del Cerro de Santa Lucía, hay un monolito, una escultura a los expatriados del cielo y de la tierra. De ahí parte, y de ahí parte la historia, la que nosotros seguíamos, de ahí parte la historia porque ese era un vertedero antiguamente, ya era el vertedero ya municipal, y como los creyentes cuando fallecían, sus familiares no tenían dónde enterrarlos, entonces ¿qué es lo que hacían? Los tenían que dejar ahí, pues, envueltos en sábanas o en algo, los tenían que dejar ahí porque no había un cementerio para poder enterrar a los cristianos. Y de ahí parte, o sea, había todo un sufrimiento y una, eh, una separación. Entonces, claro, ahí la historia señala con Bernardo Higgins cuando él eh, da la instrucción del cementerio general para que todos pudieran, pero aún así en el cementerio general está el patio de los disidentes, el patio donde también tenían que enterrar a los creyentes y a los que no fuesen, bueno, están los creyentes, están los judíos, hay varias personas ahí, y es bien interesante acerca de eso, y aún así los que estos católicos ortodoxos firmes ya sacaban los muertos ahí y los tiraban para afuera donde estaban las caballerizas de Bernardo Higgins. Entonces nos damos cuenta que Pedro estaba señalando algo bien fundamental. Una cosa es sufrir por la causa de Cristo y otra cosa es sufrir por nuestro pecado. Entonces Pedro nos exhorta primero a no tener miedo. Ahora yo imagino esos creyentes nuestros en ese siglo ya a no tener miedo porque los maltrataban físicamente, de palabra, y recordemos que la ayuda divina está de parte de aquellos que sufren por hacer el bien. Siempre Dios va a enviar de su espíritu, de su buen espíritu, para poder socorrer a aquellos que sufren por la causa del Señor. Ahora, lo que decía Mateo capítulo 10, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Ya? Y sabemos que nuestro galardón es tan grande que no es aquí en la tierra, porque somos extranjeros y peregrinos, sino que en la presencia del Señor. Entonces dice, entonces por esa razón debemos santificar a Cristo, dice, santifiquemos a Cristo. ¿Ya? Al santificar a Cristo como Señor de nuestros corazones, ¿ya? En la actitud que nosotros tomemos, ¿ya? Vamos a santificar al Señor diciendo que Dios es más poderoso, más grande, más fuerte, más todo, o sea, todo está involucrado, todo eso, porque en definitiva santificamos al Señor en nuestra vida. Ahora, ¿por qué entonces el pasaje es tan importante? Ya que todos tenemos esa responsabilidad. Primero, de no tener, hay temores propios y naturales, y no somos los superhombres, ni los superfe, ni nada, sino que todos tenemos esa responsabilidad de santificar al Señor, ¿ya? En nuestros corazones, con nuestros testimonios, ¿ya? Y debe ser el primero en nuestra vida. El cristiano siempre debe estar entonces, lo que dice el versículo 15, dice, si no santificad a Dios en nuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué vamos a estar siempre preparados? No simplemente para la venida del Señor, porque no está hablando de la venida del Señor ahí. Está hablando bien fundamental, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre, escúcheme bien, defensa con mansedumbre, ya, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, eso dicen en algunos lugares que no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿ya? Porque siempre los ánimos se caldean. En esos tres puntos principales se caldean cuando uno está en un lugar, no simplemente cuando estamos como creyentes, porque ahí podemos hablar libremente, pero cuando hay un lugar más amplio, dice, no se hable ni de política, ni de religión, ni de fútbol. ¿Por qué? Porque los ánimos ahí se caldean. Ahora, pero él dice, no está hablando ni de política ni de religión, está hablando que nosotros tenemos que presentar defensa, ¿ya?
o estar siempre preparados, ¿ya? Preparados. ¿Para qué tenemos que estar preparados? Para presentar ¿qué cosa? Defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Ahora, ¿cómo se presenta esa demanda? ¿Ya? A veces hemos caído, usted, yo tal vez hemos caído, en que esa defensa que presentamos a veces la hacemos con rabia, airados, molestos. Y nos está hablando eso el apóstol, dice que la defensa, ¿cómo hay que presentarla? Con mansedumbre. Y yo he caído en eso, ¿ya? De ahora, ya hace mucho tiempo que no, pero al principio caía, porque pensaba que esa defensa había que hacerla con rabia, airado. Y me acuerdo que una vez yo tengo una hermanastra que es hija de mi madre, y ella es testigo de Jehová, es mucho mayor que yo. Y ella siempre me buscaba porque sabía que yo era cristiano y ella es testigo de Jehová. Entonces me hablaba de los 144.000 y para allá, 144.000, que los salvos. Y un día ya, yo no quería hablar con ella porque ella sabía cuál era el espíritu de ella. Y qué pasó que un día me dijo, y ahí me reconozco que me molesté. Y dije, ¿sabes qué va? Le dije, mira, pueden ser 144.000, pueden ser 105.000, pueden ser millones, puede ser lo que digáis. Pero si son los 144.000, le dije yo, porque él me decía que eran los escogidos, los que eran. Bueno, le dije yo, si son 144.000, le dije yo estoy dentro de los 144.000, aunque no creo que sean los que van a estar delante de la presencia del Señor, porque hablan mucho más, son millares y millares. Pero bueno, para que tú quedes tranquila, yo estoy entre los 44.000 y voy a estar yo en la presencia del Señor. Pero molesto, no lo hice bien, reconozco no haberlo hecho bien, ¿ya? Y después, bueno, nunca más hablamos al final. O sea, nos hablamos porque mi hermana, mitad hermana, pero tampoco quedamos enojados ni nada. Pero ella después ya no me quiso hablar, ¿ya? Ahora, entonces, pero ¿cómo debemos presentar nosotros esa defensa? ¿Ya? Con mansedumbre y reverencia, con dos cosas fundamentales. Y el cristiano por lo general cae en algo que no corresponde y lo hace con rabia, irá. Yo me acuerdo antiguamente, ya cuando se predicaba o íbamos a predicar ahí al Paseo más, y había unas peleas tremendas, faltaba que se agarraran a combo nomás por tratar de defender posturas. Siempre habían solo Jesús, testigo de Jehová. Testigos de Jehová no son tal, pero solo Jesús había muchos, católicos, de esos firmes. Y la gente se podía pelear, habían verdaderas peleas, ¿ya? De palabra, peleas de palabra, y no atendían lo que estaban diciendo o lo que dice Pedro, con dos cosas que son fundamentales, que tienen que ver con mansedumbre y reverencia. Y esa actitud, porque debe ser una actitud, reverencia y mansedumbre, que cuando se presenta esta defensa, porque ese era una caldera del diablo, porque el que salía favorecido durante toda esta cosa no era ni uno ni los otros, era el diablo que soplaba ahí para que la gente se airara, peleara, pusiera sus puntos de vista errados, equivocados, y como dice el dicho, palabras sacan palabras, y como palabras sacan palabras, entonces al final no servía de nada. No servía de nada, ¿por qué razón? Porque todos peleaban, terminaban todos peleados. Ahora, y es para presentar defensa, pero no defender, porque el Señor se defiende solo, la Biblia se defiende sola. Pero el cristiano entonces no debe pelear, no debe enojarse al dar una respuesta de fe, porque si no, ¿dónde queda la paz de Cristo? La palabra defensa viene de que uno tiene que hacer una verdadera apología de eso, ¿ya? Lo cual denota presentar pruebas o defensa de lo que se está argumentando, ¿ya? Porque si alguien a usted le dice, no, si sabes que Cristo no va a venir nunca,
¿Cómo presenta usted una defensa cuando dice, no, si eso es un cuento, el Señor nunca va a volver, Cristo ya murió, se fue y todo lo demás? Pero ¿cómo presentamos eso? Primero lo presentamos señalando que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿ya? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y donde yo estoy, yo creo que también ustedes estén. Ahora, Él lo reafirmó, lo afirmaron los ángeles. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos? Los ángeles le dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesucristo que fue tomado de ahí, de entre ustedes, ese mismo volverá. Ahora, cada apóstol se fue preocupando de hablar acerca de lo que se llama esta parusía, ¿ya? Y después tenemos todo un libro, Apocalipsis, para señalar acerca de la venida de Cristo. Entonces, pero tiene que ser con pruebas, con Biblia en mano, ¿ya? Y por último, si sabe algunos textos, pero no enojado, no molesto, entendiendo que hay una esperanza más grande todavía. Ahora, si presentamos o hacemos esa defensa, esa apología, la única manera de cómo vamos a estar listos para presentar defensa es estudiando la palabra, las sagradas escrituras y memorizándolas. Ahora, si usted si viene a usted un testigo de Jehová y le dice, no, sabes que Jesucristo no es Dios en primer lugar, pues ellos rebajan la divinidad de Cristo. ¿Cómo usted hace una defensa acerca de que Cristo sí es Dios? Y ahí quedamos. Primero tenemos que ir a afirmarnos, porque ellos hacen, aunque ellos están preparados, son como robots, están preparados para esto. Y cuando uno lo desactiviza un poco, ellos llaman a su guía o dicen, ya está bueno, hasta luego, chao. Pero dice, partimos con Isaías hablando acerca, dice, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí hablamos de dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Y después podemos tomar Lucas, o Mateo, Lucas, cuando el ángel habla acerca de la divinidad, y sobre todo Lucas, cuando el ángel le habla a María acerca de la divinidad del Señor, el nacimiento, y que quién iba a ser qué nombre le iba a poner, se había llamado Hijo del Altísimo. ¿Ya? Después el nacimiento, todo lo que sucede con el nacimiento. La misma en Lucas capítulo 4, versículo 16, acerca del ungimiento o del bautismo antes de mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, está la divinidad, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O lo que dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que dice Romanos 9:5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas por los cuales Cristo es Dios sobre todas las cosas? Y así empezamos a hablar acerca de lo que es la divinidad del Señor. Ahora, tenemos que estudiar la Escritura. Por supuesto que no nos vamos a memorizar toda la palabra, aunque sí podríamos memorizarla, pero ahí es donde en definitiva pecamos muchas veces. Ahora, él dice, teniendo esta buena conciencia, ¿ya? El verso 16 dice, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian. ¿Ya? Ahí pone al calumniador, al diablo, ¿ya? Todos aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios avergonzarán a todos los que calumnian injustamente. Ahí pone al calumniador, al mentiroso, ¿ya? Al que levanta falso testimonio, al que levanta una calumnia, ¿ya? ¿Y por qué toma esto? Porque lo que denota la palabra calumnia o calumniar, ¿ya? Denota hablar mal, levantar falso testimonio de otra persona. Entonces dice, los que calumnian de vosotros.
¿ya? Ahora, eso es una obra netamente, derechamente del maligno, del diablo, porque ya él es el calumniador, él es el mentiroso, él es el que habla mal, el que levanta algo en contra de. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Ya? ¿Cuál es la actitud? Porque van a decir que eres un, un canuto, ladrón, y eso si lo echa a correr, después la gente lo va a creer. Es como leí el otro día a ver si voy a tratar de acordarme, ya leí acerca de una ilustración y hablaba de la mentira y de la verdad, ya decía que la verdad y la mentira se habían ido a bañar, ya, y se habían despojado sus ropas y se estaban bañando, y de repente la mentira, ya, sale del agua, algo así es, sale del agua y se viste con la ropa de la verdad, ya, se viste con la ropa de la verdad, estoy tratando de acordarme, se viste con la ropa de la verdad, y después, y salió. Entonces, la mentira está vestida con la ropa de la verdad y la gente lo cree. Y la verdad, al verse desnuda, ya, porque nadie quería ver a la verdad desnuda, porque la verdad desnuda duele, ¿no es cierto? Entonces, al verse la verdad desnuda, la gente no quiere verla. No, algo así es, estoy tratando de acordarme. ¿Ya? Entonces no la ocultaron, ahí está, es como así. Ocultaron la verdad porque la verdad estaba desnuda. ¿Ya? Pero la mentira, vestida con la ropa de la verdad, entonces engaña a las personas. Y es allí donde está el asunto de la calumnia. La calumnia es algo disfrazado como de verdad, pero es mentira. ¿Ya? Y es tan mentira, ya, que la gente lo cree. ¿Ya? Voy a tratar de buscarla para decirla bien. Ahora, pero ¿qué pasa? Si hay una buena conciencia, es aquella que ha sido educada y guiada por medio de la palabra de Dios, entonces lo único que nos queda restar a nosotros es que si sufrimos por causa del Señor, debemos gozarnos y alegrarnos. Gozarnos y alegrarnos. ¿Ya? Porque pues es mejor, dice, padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y pone nuevamente las dos cosas, el bien y el mal. Esta es una verdad irrefutable. Mejor es sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Siempre. Siempre. Siempre va a ser mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si usted sufre haciendo el bien, será recompensado por Dios. Pero si sufre por hacer el mal, no tendrá recompensa alguna. Muchos están sufriendo por hacer el mal y no por hacer el bien. Porque es una ley. Y como es una ley, esa ley se va a cumplir. Esa ley se cumple. ¿Ya? Dice sigue ahí en el verso 18, dice, porque también Cristo, y pone el ejemplo del Señor. ¿Ya? Ahora, es bien importante porque Él siempre está tratando de hacernos entender que si el Señor sufrió, ¿ya? Porque Él está diciendo, entonces si aprendemos, dice, porque también Cristo padeció. Y cuando vemos los padecimientos de Cristo, vemos que hablaron mal de Él, levantaron calumnia, ¿ya? Sobre Él, levantaron falsos testimonios sobre Él, hablaron que era un glotón, un borracho, ¿ya? Que no pagaba impuestos, que decía que el templo que iba a derribarse el templo. Empezaron a hablar cosas que no estaban fuera completamente de contexto. Pero ¿qué pasa? Dice, porque si también Cristo, y nos pone el ejemplo del Señor, o sea, si Él sufrió, ¿qué nos queda a nosotros? Si Él sufrió, entonces, ¿qué le queda a usted? ¿Qué le queda a mí?
¿Ya? ¿Qué me queda a mí? Dice de sufrir. Ahora, él señala y dice algo fundamental. Si Cristo sufrió, dice, porque también Cristo sufrió, padeció una sola vez por los pecados, o sea, por mi pecado y por su pecado. ¿Ya? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, se da cuenta que ahí pone varias cositas que tenemos que poner atención. Padeció por los pecados, ¿ya? El justo por los injustos. La verdad, la carne, el espíritu. Muerto a la carne, vivificado en el espíritu. Muerto. O sea, siempre nos va a llevar, yo les digo, en estos dos carriles, para que podamos entender aún más. Ahora, nos pone el ejemplo de Cristo. Y si nos pone el ejemplo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, si enfatiza tanto Pedro, porque Pedro es el que enfatiza, Pedro enfatiza que Cristo murió una sola vez. ¿Para qué murió una sola vez? Para salvarnos. Dice, murió una sola vez. Ahora, echa por tierra todo lo que señalan los judíos, o sea, la iglesia romana, en la Eucaristía o en la Santa Cena o como le llamen, ¿ya? Que dice que todas las veces Cristo muere ahí en la Eucaristía, se convierte en la sangre del cuerpo de Cristo. Eso es falso, ¿ya? Eso no es verdadero. Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, vuelve a poner las dos cosas, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús fue el justo que murió por ¿quiénes? La misma escritura ahí lo dice, el justo por quién murió. Por los injustos. Romanos 5:8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra entonces? Pregunta, ¿cómo muestra Dios su amor hacia nosotros? ¿Cómo lo muestra? Que Cristo murió por nosotros. Ahí la misma escritura lo señala. Dice, Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora, el profeta Isaías enfatiza lo que Cristo sufrió por causa de los transgresores. Ya Isaías 53, ya que es extenso. Ahora, él señala exactamente todo lo que el Señor padeció. Isaías 53, lo hemos leído muchas veces. ¿Ya? Dice 53, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y será satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Ahora, si nosotros pudiésemos graficar ese hecho de Isaías 53, ¿ya? Porque eso es lo que va apuntando de alguna forma a Pedro, que podamos nosotros graficar cuando dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. ¿Ya? Que podamos nosotros entender que si no fuera por el Señor, si no fuera por el Señor Jesús, si no fuera por el Señor, no podríamos llegar donde está Dios. Ni usted ni yo, porque Él es el camino al Padre. Y además dice Juan 14:6, dice, nadie, escúcheme bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí es donde encontramos que Él es el sumo pontífice, ¿ya? Él es el sumo puente, es el vicario. Él es el vicario, el sumo puente, el que hace puente, ¿verdad? Para nosotros poder llegar al Señor. Ahora, la religión nos dice que nosotros tenemos que hacer cosas para poder agradar a un Dios airado. Pero por más que la religión nos diga, nosotros no podemos llegar nunca. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Sino que Dios es el que envía la salvación. Es Dios el que se acerca a nosotros. Es Dios el que nos da salvación. Es el Señor a través de la persona del Señor Jesucristo. Es quien nos da la esperanza. Es el Señor Jesús el que nos lleva al Padre. Es el Señor Jesucristo, por su muerte vicaria, es la que esa separación, ese abismo que había entre nosotros y Dios, Él por su muerte vicaria, ¿verdad?, hace sumo puente para que nosotros podamos llegar al Padre. Entonces, si no fuera por el Señor, no podríamos llegar hasta donde está Dios. Jesús es la única puerta, el único medio. El Señor Jesucristo es la única puerta y el único medio de salvación. No hay otro. Y Jesús murió, dice, en carne, porque era hombre igual que nosotros, pero vivificado en el Espíritu al resucitar de entre los muertos. No es que haya resucitado en espíritu. No resucitó en espíritu porque los hombres lo vieron a Él, estuvieron con Él, comieron con Él, ¿ya? Sino que fue vivificado en el Espíritu. Fue el Espíritu Santo el que lo levantó de entre los muertos, ¿ya?, para la gloria y el poder de Dios. Dice que en definitiva la gran esperanza que existe, ¿verdad?, es que podamos nosotros, todos nosotros, poder refugiarnos, ¿ya?, en esta gran esperanza de lo que está hablando el apóstol Pedro. Entonces, que no nos enfrasquemos ya en pleitos, ya tratando de ser una defensa, una apología, sino que tengamos mansedumbre, ya seamos mansos en eso, que haya mansedumbre en esto, y que podamos nosotros presentar esta buena apología, ¿ya?, de lo que es el Señor para nosotros. Ahora, hay un pasaje que es el 19, es un pasaje que algunos llaman estos pasajes oscuros que hay en la Escritura, difícil de entender, difícil de poder explicar, y Pedro lo toma ahí y dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice, ¿ya? Ahora, hay muchas interpretaciones, ¿ya?, que se han dado y se han ofrecido a este pasaje. Algunos sugieren que son interpretaciones, que Jesús, mientras murió el Señor, fue y predicó a todos los que estaban en tal lugar, señalando, declarando que Él era el Cristo. Esta interpretación está un poco en conflicto con la Biblia, porque algunos dicen, no, sí, el Señor fue a predicar y ofrecer salvación a los que estaban ahí, ¿ya? Esto no puede ser así, dado que la Biblia dice que la predicación del Evangelio se debe hacer cuando las personas están con vida, no después de la muerte, ¿ya?, y no después. Las personas van a dar cuenta a Dios
de lo que hicieron mediante estuvieron en el cuerpo y no después, según lo que dice 2 Corintios 5:10. Otros sugieren que Cristo les predicó a los ángeles caídos, algo que en realidad no tiene ningún apoyo bíblico. ¿Ya? Ahora, la mejor interpretación que pudiéramos sugerir en cuanto a este pasaje es que Cristo les predicó las buenas nuevas a los que estaban de alguna forma, ya dicen algunos, ya por eso son interpretaciones. Dice, ¿cómo se llama? A los que estaban en los tiempos de Noé, porque toma después a Noé el mismo. La frase fue y predicó pudiera ser entendida como dando la idea de que Cristo predicó por medio del ministerio, enseñándole que, porque toma a Noé y dice que era como en los tiempos, y después vuelve a tomar, son como los tiempos de Noé, que de alguna forma hay un símil ahí acerca de lo que pasó con Noé y la única salvación para aquel entonces en el arca. Y en este tiempo la única salvación que existe es Jesucristo, ¿ya? La única que existe. Entonces, son interpretaciones que, vuelvo a insistir, son estos pasajes que en teología se llaman, estos pasajes oscuros, estos pasajes difíciles, estos pasajes que no hay como dónde tomarlos, de dónde habrá sacado esto Pedro en un momento dado, cómo fue la inspiración, ya, para poder dejarlos registrados, ya, porque en definitiva no hay, existen, y lo demás podríamos caer en una herejía, ya, en una herejía, y lo menos que uno puede esperar es caer en alguna herejía, ya. Ahora, el verso 20, ¿por qué le hablaba de Noé? Porque el verso 20 trata de alguna forma de hacernos entender de lo que se trataba. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban, dice, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, la cual pocas personas, es decir, 8 personas se salvaron. 8 personas se salvaron, ¿ya? Ahora, yo le decía, es como un símil que hay ahí, ya hace una comparación. Jesucristo toma, dice que la venida del hombre será como en los días de Noé, dice, y vuelve a tomar a Noé. Ya la importancia de aquel entonces, o la importancia de este personaje bíblico llamado Noé, ¿ya? Ahora, cuando toma esto, ya dice, solamente 8 personas tomaron la decisión de obedecer al llamado de Dios y a la predicación de Noé. Entonces vuelvo a pensar y decir, dentro de ese mundo antiguo, pero solamente 8 personas aceptaron. Y yo digo, ¿por qué toma esto el apóstol Pedro? Y esto pienso yo, esto es una conclusión mía, ¿ya? Es que cuando ve que el Señor, de 7.000 millones de personas que existen en el mundo, en este momento, si no me equivoco, ¿cuántas personas serán las que serán salvas? Salvas. ¿Cuántas serán? Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, también cuando habla de Mateo 24, dice, 2 estarán, dice, durmiendo muy tranquilo, uno será tomado y el otro dejado, 2 estarán en el campo, dice, uno le canta a los niños molitos en un molino, uno será tomado y otro dejado. Y vuelvo a insistir un poco lo que yo decía el domingo, ya como cuando concluía, me faltó decir otra cosa ese día. ¿Ya? ¿Por qué el Señor habla de las 10 vírgenes? 5 son sensatas y 5 insensatas. Habla de los cabritos, de las ovejas y los cabritos, habla de la cizaña y el trigo. Porque en definitiva no todos, sino siempre hacer un grupo pequeño. Y no porque el Señor quiere que sea pequeño, porque el Señor quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero siempre va a haber un grupo pequeño que sí va a creer en lo que dice el Señor. Siempre va a creer lo que dice el Señor. Y él termina, ¿ya? Y termina con algo que también causa un poco de controversia, ¿ya? Cuando dice, el bautismo corresponde a esta hora, nos salva. Ahora, el bautismo no salva. Le quito la S, porque el bautismo no salva. Lo que salva es el Señor. La sangre de Cristo es la que nos salva. El bautismo es una evidencia física de mi experiencia con Cristo, ¿ya? La iglesia evangélica tiene dos grandes sacramentos, ¿ya? Que es el bautismo en agua,
y que es la Santa Cena. La Santa Cena es donde todo discípulo, todo creyente debe participar. Y ese día uno debiera dejar todo lo que está haciendo para poder participar de la cena del Señor, porque son los discípulos los que participan en la cena. Y lo otro tiene que ver con el bautismo en agua. El bautismo en agua no salva, porque el que salva es Cristo, porque si lo pongo a la altura de la salvación de Cristo, ya estoy mal. Pero sí, ¿en qué sentido el bautismo puede ser un referente de salvación? Es que yo siendo creyente, siendo cristiano, dejo pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no me bautizo nunca. Entonces, porque no quiero parecerme a Cristo, no quiero obedecer a los mandatos del Señor. No quiero obedecer al mandato del Señor, al sacramento del Señor, a la ordenanza del Señor, y estoy postergándolo. Y a veces la gente lo posterga porque dice, no, es que todavía no estoy preparado. Pero ¿quién está preparado? Nadie. Esto no indica que si estás preparado o no estás preparado. Es una ordenanza en la cual tiene que, el que creyere y fuere bautizado, dice, ese será salvo. ¿Ya? Entonces lo pone en condición, lo condiciona el bautismo por inmersión, lo condiciona. Entonces, cuando él señala eso, ya Pedro habla de esto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los mismos discípulos tenían que ser bautizados. La persona que se bautiza llega a tener una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús, porque lo que uno hace es, primero es decir, si cree en el Señor, cree que Jesucristo es el Señor, sí, cree que el Señor fue muerto, sí, cree que el Señor se levantó de los muertos, sí. Entonces uno lo bautiza. Y el bautismo tiene esa indicación, lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, ¿ya? Que fuimos bautizados y de la misma forma, porque lleva un simbolismo, muertos, por eso se va agua con inmersión completamente, pero se levanta resucitado para nueva vida, como Cristo también se levantó de entre los muertos. Entonces, eso es semejanza a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección del Señor. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Ya? Ahora, algunos dicen que no tiene nada que ver, pero yo digo que sí tiene que ver. Pero lo que sí tiene que ver importancia, el bautismo en sí mismo no salva. El que salva es la sangre de Jesucristo, pero se condiciona a lo que dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque si yo no me quiero bautizar es porque tengo un problema y no quiero dejar la carne. Ahora, él termina señalando, el verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo entonces, ¿dónde se encuentra después que ascendió a los cielos? Lo está señalando a la diestra de Dios Padre. Ya, y en la enseñanza del Nuevo Testamento, acuérdense lo que vio Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice, mientras lo apedreaban, él dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? Y ahí es donde está Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Fue recibido ahí. Y dice, además, dando la autoridad, lo que en concordancia, lo que dice Pablo, el capítulo 2 de Filipenses, dice cuando dice, y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, del cual el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, a excepción del Padre, todos deben arrodillarse, a la excepción del Padre y el Espíritu, todos se deben de arrodillar, serafines, querubines, ya, todos, arrodillarse, ya, los que están en el cielo. En la tierra, todos nosotros estamos acá, y todos aquellos deben reconocer en un momento dado que Jesucristo es el Señor. Todos. Y pone el apóstol Pedro acá, ya, dice a Cristo que se le someten ahí, ¿ya? ¿Quiénes? Ángeles, autoridades y potestades, ya que Dios ha sometido todo bajo sus pies y que Cristo tiene toda autoridad. Al Señor se le dio toda autoridad. Fue exaltado hasta el sumo y se le da toda autoridad la tiene el Señor, ¿ya?
en el cielo y en la tierra. Toda. No hay algo que digamos que no tiene autoridad. El Señor tiene toda la autoridad. Entonces cuando Pedro habla acerca de una buena conciencia y nos mete en diferentes temas, él está señalando específicamente acerca de que, en definitiva, Cristo, el Señor Jesús, ¿ya? Y nos pasa por diferentes etapas mostrándonos cómo es Cristo, pero en definitiva lo resume, lo termina el pasaje indicándonos que el Señor Jesús, ¿ya? Primero, ¿dónde está? Y si sufres por Cristo, recuerda dónde está Cristo, a la diestra del Padre. Si has sido calumniado, recuerda que Él tiene autoridad sobre qué cosa, sobre todo principado, sobre toda autoridad. En concordancia con lo que decía Pablo, el capítulo 2 de Filipenses, que tiene un nombre sobre todo nombre. Entonces, si vamos por ese carril, vamos entendiendo, ¿ya?, la importancia de quien está a nuestro lado. Nos damos cuenta que los ángeles se deben someter a Cristo, el diablo está sujeto a Cristo, Satanás está sujeto a Cristo, ¿ya? Las autoridades, las potestades, todo está sujeto a Él, está bajo sus pies. Entonces ahí podemos entender mejor acerca de la obra del Señor. Entonces, hagamos lo que dice el Señor, aprendamos a lo que está diciendo el Señor, y de la única forma en que podamos crecer en su gracia será si hacemos una buena defensa, si leemos la Escritura, si recordamos los textos, los memorizamos, todas las ideas, los tópicos que nos fue dando, ya podamos entenderlo y comprenderlo para un mejor crecimiento, y que el Señor nos ayude a poder comprender y entender mejor lo que la misma Escritura señala para cada uno de nosotros. Oiga, está ahí viendo, está el hermano Alberto, dice: saludos, Pastor Anselmo, dice: Jehová escucha el clamor de su pueblo en esta nación que nos cobija. Amén. Dice la hermana Marcia: hola hermanos, bendiciones queridos hermanos, Dios les bendiga. Salud hermana Marcia, estuvo de cumpleaños, ayer estuvo de cumpleaños, el Señor le bendiga preciosamente, maravillosamente en el día de su cumpleaños, fue ayer. La hermana Marta Muñoz dice: buenas tardes pastor y hermanos, el Señor les bendiga. Hermano Mario Wilfredo dice: buenas noches amados del Señor Jesucristo, Dios les bendiga ricamente, que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor abunden en vosotros. Saludos familia ICFAC. Saludos a todos mis hermanos, dice FAC, que nuestro Dios les bendiga, dice el hermano Alberto nuevamente. Hermana Evelyn: buenas tardes pastores y queridos hermanos. Amén, amén, dice hermana Marcia. Hermana Ivonne nos manda un monito y dice: qué buena palabra, dice la hermana Ivonne. Oigan, ¿cómo está por ahí? Por su casa está lloviendo, todavía no, hace frío, está muy helado, hace mucho frío, dicen que iba a llover, no sé si estará lloviendo por ahí. Y estaba viendo acá el notebook y me cambió la hora, dice que son las 21:28, por eso yo estaba diciendo que tarde, dije me había pasado, y me cambió la hora, seguramente el sábado me cambió la hora, dice que son las 21:28, entonces yo estaba asustado, y no, pues son las 20:28, cambió la hora automáticamente. El Señor les bendiga. Dije que íbamos a ser más cortito, pero igual me alargué. Me sacaron una muela ayer, la muela del juicio. Ayer en la tarde me sacaron la muela del juicio. No la que se me había quebrado, se me había quebrado otra muela y al final me sacaron la muela del juicio. Así que la próxima semana voy a estar ahí pensando hablar hoy día, pero después dije no, voy a hablar igual. Va a estar, pues los hermanos igual me van a esperar. Tengan buenas tardes, el Señor les bendiga, y el sábado nos vemos, ¿sí?, a las 10 de la mañana con la ayuda del Señor. Y recuerde que la próxima semana, el viernes 16, vamos a tener el culto, no el sábado 17, sino que el viernes 16 lo adelantamos un día para que usted pueda descansar, podamos salir, podamos disfrutar, son fiestas patrias, ¿ya? Y podamos estar libres. Todos merecemos descanso, todos merecemos celebrar, todos merecemos estar en familia, todos merecemos estar en la casa. Así que el Señor les bendiga ricamente, un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Y ahí dice la hermana Marcia Okis. Evelyn dice: gracias pastor, muchas bendiciones. Oki, un abrazo hermana Marcia.
echamos de menos a la hermana Mercedes, que no estaba ahí, y la íbamos a saludar porque estaba de cumpleaños hoy día, pero no está, así que bueno, ahí la saludamos. Chao, nos vemos, que estén bien.